Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares que por ahí están detrás de esta pantalla? Nuevamente les saluda con mucho aprecio su amigo Gustavo Barajas. Querido amigo o amiga que me escucha, hoy estudiaremos el Mesías sufriente. Hoy lunes 26 de febrero 2024. Queridos amigos, el Mesías. Sabemos que el Mesías es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y sufriente, ¿por qué? Porque vino a sufrir por cada uno de nosotros. Algo que nosotros, queridos amigos, deberíamos de pagar, deberíamos de sufrir. Cristo Jesús vino a sufrir en nuestro lugar. Vemos que era algo que a nosotros nos correspondía. Nos correspondía pagar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Pero ahora, a la pregunta del día de hoy, dice, ¿cómo trataron al Mesías? O sea, ¿cómo trataron a Jesús aquellos a quienes Él había venido a salvar? ¿Cómo le trataron, queridos amigos? Dijeron, gracias Señor Jesús porque has venido a nosotros a salvarnos. Gracias, te alabamos, oh Padre eterno. ¿Esas palabras le dirían a Jesús? Querido amigo, es tristemente le rechazaron. Dicen las Sagradas Escrituras, dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Él vino por su pueblo, pero su pueblo no le conoció, le rechazó. Por eso vemos allí cómo le encontraban cómo atacarle a Jesús. Y ahora, querido amigo, ahí en el Salmos 22. Es un salmo, no todo es histórico, sino parte. Ese salmo, parte mesiánico. Una parte histórica del salmista David, pero una parte es mesiánico. Vemos, queridos amigos, cómo ahí encontramos palabras de Jesús. O bien, ese salmo fue el que utilizó nuestro Señor Jesús. Vemos, queridos amigos, las imágenes que ahí nos hablan de ese Salmos 22. Nos habla allí de estas imágenes como de un toros fuertes, leones rugientes y perros, ¿sí? Que resaltan la crueldad. Todo eso, querido amigo, resalta la crueldad y la animosidad que Cristo Jesús tuvo que soportar. ¿Sí? Vemos a Cristo Jesús, aquí se compara con un gusano inofensivo e indefenso en sus horas finales a manos del pueblo. Dios se compara como un gusanito indefenso, inofensivo, que no se va a defender. Sí, pero también pues era inocente. Vemos, queridos amigos, nuestro Señor Jesús enmudeció, porque Él con su gran poder podía decir, paren, venía yo a pagar sus pecados, pero la verdad es que mejor pague cada uno de ustedes su pecado. Él podía decirlo. O cuando le incitaban, le gritaban, a ver si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Sí? O lo que le dijeron los ladrones, bueno, uno de ellos le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Sí? Él bien podía hacerlo, querido amigo, para demostrar su poder, pero la misión no era esa. La misión era morir, permanecer en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Entonces, querido amigo, amiga, nuestro Señor vino a hacerse carne,
Así como usted y yo sufrimos el cansancio, el dolor por X razón, que a veces llevamos cargando algo y nos cansamos, quizás hasta se nos hincha el hombro o, o nos duele al otro día la espalda. Las mujercitas, sí, nos duele la espalda, la cintura, porque el día pasado estuvimos cargando. Ahora se imaginan, amigos, nuestro Señor Jesús, sí, que Él llevó nuestras cargas, nuestra culpa, llevó una pesada cruz. Y en esa misma cruz Él fue clavado. Nosotros por un rasguño estamos, que me está saliendo sangre, estamos casi a punto de llorar o algún machucón. ¿Se imaginan que le traspasen las manos con unos clavos? Qué doloroso, querido amigo, amiga que me escucha. Fue muy doloroso lo que vino a sufrir nuestro Señor Jesús. Y el pueblo a quien Él vino le da la espalda. Le crucifican. Lo aniquilan. Querido amigo, pero alabado sea el nombre de nuestro Dios, lo que encontramos en el libro de Salmos, capítulo 118. Si tiene su Biblia ahí, vaya conmigo, querido amigo. Salmos capítulo 18, versículo 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, queridos amigos, esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ese es nuestro Señor Jesús, quien Él vino, sí, y vino a los suyos, y los suyos ¿qué hicieron? Le rechazaron, sí, pero ahora ese que rechazaron ahora, ese es su Salvador. Querido amigo, déjame decirle que si usted no acepta a Jesús, es como si usted fuera uno de los que le crucificaron. Debemos meditar en la bendita palabra de nuestro Dios y valorar ese sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Valorar el sufrimiento que vino a sufrir en nuestro lugar. Sí. Vemos, querido amigo, no le fue nada bien a Jesús. Por eso nuestro Señor Jesús hace esa oración usando el Salmos 22. Sí. Que esa misma oración la encontramos en el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 27, versículo 46. Donde dice: cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatín. Que traducido esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que en el Salmos están esas palabras. Comienza con un Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Querido amigo, el Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustiado clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba sufriendo una terrible separación de su Padre, querido amigo. La carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y la separación que causa entre el mal y Dios, lo quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Sí, vemos, querido amigo, nuestro Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, sintió esa separación.
quizás él pasó por su mente: hasta aquí llegué, he perdido, me separaré de mi Padre. Qué dolor ha de haber sentido nuestro Señor Jesús, pero aún así, Él murió en nuestro lugar. Aún así, Él no abrió su boca. Dice que fue llevado como un cordero, enmudeció y no abrió su boca para intentar a salvarse. No. Llegó hasta esa fecha, hasta ese lugar. ¿Sí? Viendo cómo los que lo traspasaban, o sea, los que le clavaban, esos soldados, los veía cómo se reían de él. Los sacerdotes, los escribas, ¿cómo le decían? Ahí está el rey de los judíos. Ahí está el Hijo de Dios, a ver que se salve. Los soldados, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Repartieron entre sí sus vestidos. ¿Sí? Hasta los soldados se burlaron de ellos. Pero hubo un soldado cuando le clavó una lanza en el costado de Jesús, dijo, cuando vio lo que estaba aconteciendo, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Uno de los soldados reconoció, sí, quizás poco ya tarde, ¿verdad? Pero reconoció que verdaderamente era el Hijo de Dios. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, querido amigo, cuando vino acá a esta tierra. Pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Ahora en esa piedra estamos nosotros edificados. Así vengan tempestades, nos haremos arrancados, pero debemos asegurarnos que estemos bien cimentados en esa piedra angular, que es nuestro Señor Jesús. Querido amigo, mi deseo en esta mañana es que meditemos en la palabra de Dios, que meditemos en ese gran sufrimiento que vino a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, ese es mi deseo, que meditemos. Si quizás usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, es momento de meditar y entregar nuestra vida al Dios eterno, Rey de Reyes. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, querido amigo o amiga que me escucha. Le deseo que tenga un feliz día. Sí, que Dios bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, por su bendita palabra. Gracias le damos por este bonito día en el cual podemos disfrutar, podemos realizar nuestras actividades cotidianas. Cuídanos pues en el transcurso de este día y Padre, que estas palabras se hayan quedado en nuestra mente y que podamos meditar en ellas, Padre eterno. Lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.